Hay momentos en la vida que nos cambian para siempre. Instantes que nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos quiénes somos realmente, qué valores llevamos en el corazón. Esta es la historia de Laura. Una mujer que durante años construyó su vida sobre cimientos de trabajo y sacrificio, pero que un día descubrió algo que jamás imaginó sobre las personas más cercanas a su corazón. Laura tenía 58 años cuando todo comenzó. Era una mujer de manos trabajadoras, de esas que nunca se quejan, que enfrentan la vida con dignidad y silencio. Había enviudado 15 años atrás, cuando su esposo Andrés falleció en un accidente, dejándola sola con 2 hijas pequeñas, Sofía y Elena. Desde ese momento, Laura se convirtió en madre y padre al mismo tiempo, trabajando en una pequeña panadería durante el día y limpiando oficinas por las noches. Nunca fue fácil. Hubo noches sin dormir, días en los que el cansancio pesaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Pero Laura nunca desfallecía porque tenía un propósito: darles a sus hijas lo que ella nunca tuvo, una educación digna, ropa limpia, comida en la mesa y, sobre todo, amor incondicional. Las niñas crecieron rodeadas de ese amor silencioso pero profundo. Sofía, la mayor, era inteligente y decidida. Estudió administración de empresas y consiguió un buen trabajo en una compañía internacional. Elena, 2 años menor, se dedicó al diseño gráfico y trabajaba de manera independiente desde su casa. Ambas formaron sus propias familias. Sofía se casó con Ricardo, un hombre de negocios ambicioso y frío, y tuvieron un hijo. Elena se casó con Marcos, un hombre tranquilo pero indiferente, y también tuvieron 2 hijos. Laura las visitaba con frecuencia, siempre llevando algún regalo para sus nietos, siempre con una sonrisa. Pero con los años algo cambió. Las visitas se volvieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Sus hijas parecían ocupadas, siempre corriendo de un lado a otro, siempre con algo urgente que hacer. Laura lo entendía, o al menos eso se decía a sí misma. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire fresco anunciaba la llegada del invierno, Sofía llamó a su madre. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa?» Laura sintió una pequeña alegría en el pecho. Hacía tiempo que Sofía no la invitaba con tanta urgencia. Pensó que quizás su hija necesitaba su consejo, o simplemente quería pasar tiempo con ella. Se arregló con su mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales, y tomó el autobús hacia el elegante vecindario donde vivía Sofía. Al llegar, la casa estaba impecable como siempre. Sofía la recibió con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que Laura no supo descifrar. Se sentaron en la sala, y después de unos minutos de conversación trivial, Sofía fue directa al punto. «Mamá, Ricardo y yo hemos decidido renovar el apartamento. Queremos modernizarlo, cambiar los pisos, la cocina, todo, pero es costoso. Y aunque trabajamos mucho, hemos puesto todos nuestros ahorros en esto». Laura asintió sin entender todavía a dónde quería llegar su hija. «Es un proyecto importante para nosotros, mamá, para nuestro hijo, para nuestro futuro. Y pensamos que tú podrías ayudarnos». El corazón de Laura se detuvo por un momento. «¿Ayudarlos? ¿Cómo, hija?» Sofía desvió la mirada. «Sabemos que has trabajado toda tu vida y que tienes algunos ahorros. No es mucho lo que te pedimos, solo una ayuda, 20,000, quizás 25,000. Lo devolveremos, por supuesto». Laura sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esos ahorros eran todo lo que tenía. Años de sacrificio, de noches sin dormir, de renunciar a todo para guardar algo, para su vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie. «Sofía, esos ahorros son todo lo que tengo. Lo sé, mamá, pero también sé que tú siempre has estado ahí para nosotras. Y esto es importante. Somos tu familia». Laura no supo qué decir. Prometió pensarlo y salió de la casa con el corazón pesado. Caminó hasta la parada del autobús, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que sentarse en un banco del parque. ¿Cómo era posible que su hija, a quien había dado todo, le pidiera lo único que le quedaba? 2 días después, Elena también la llamó. La situación era inquietantemente similar. Elena y Marcos querían ampliar su casa, agregar una habitación para los niños. También necesitaban dinero. También pensaban que Laura podría ayudarlos.
Laura se sintió desgarrada. Sus hijas, a quienes había criado con tanto amor, parecían no entender el valor de lo que le pedían. No era solo dinero, era su seguridad, su futuro, su dignidad. Pasaron semanas de angustia. Laura apenas dormía. Se preguntaba si era egoísta por dudar, si era mala madre por no dar todo lo que le pedían, pero también sentía una profunda tristeza, una herida que crecía en su pecho cada día. Una mañana, mientras Laura caminaba por el mercado del barrio, vio algo que le heló la sangre. En la entrada de una agencia inmobiliaria, un cartel grande y brillante anunciaba: apartamento de 2 habitaciones en venta. Excelente ubicación. Precio: $150. Laura se detuvo. No habría pensado nada de ello si no fuera porque reconoció la foto. Era el apartamento de Sofía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó al vidrio y leyó los detalles. Sí, era definitivamente el apartamento de su hija. La dirección coincidía perfectamente. Las manos de Laura temblaron. ¿Por qué Sofía vendía su apartamento? ¿Y por qué no le había dicho nada? ¿Por qué le había pedido dinero para una renovación si planeaba vender? Con las piernas temblorosas, Laura entró a la agencia. Una mujer joven la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Ese apartamento, señaló Laura hacia el cartel. ¿Puede darme más información? La agente asintió y le mostró las fotos y los detalles. Todo coincidía. Era el hogar de Sofía, el lugar donde Laura había jugado con su nieto, donde había compartido comidas familiares. Los dueños están vendiendo porque se mudan al extranjero, explicó la agente. El esposo recibió una oferta de trabajo increíble en Europa. Es una oportunidad que no podían rechazar. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía se iba. Se mudaba a otro país y no le había dicho nada. Y antes de irse, había intentado sacarle sus ahorros con una historia falsa sobre renovaciones. Salió de la agencia en shock. Caminó sin rumbo durante horas, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. ¿Cómo era posible? ¿Cómo su hija, su pequeña Sofía, a quien había cargado en brazos, a quien había consolado en cada pesadilla, podía hacerle algo así? Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, Laura decidió pasar por la casa de Elena. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba sentirse cerca de su familia. Al llegar, escuchó voces desde la ventana abierta. Se acercó sin hacer ruido y lo que escuchó la destrozó. Era Elena hablando por teléfono con Sofía. ¿Ya te dio el dinero, mamá?, preguntaba Elena. Todavía está pensándolo, respondió Sofía con fastidio. Es tan difícil con ella. Siempre hace tanto drama por todo. Lo sé, a mí tampoco me ha dado nada aún, pero necesitamos ese dinero antes de que se le ocurra gastarlo en alguna tontería. O, peor, dejárselo a alguna caridad. Ambas rieron. Una risa fría, calculadora. Cuando nos den el dinero ya no tendremos que preocuparnos por ella, dijo Sofía. Estaremos lejos, viviremos nuestra vida. Ella que se las arregle. Ya hizo su trabajo criándonos. Ahora nos toca a nosotros vivir. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo desilusión o tristeza, era algo más profundo, más doloroso. Era la muerte de una ilusión. El fin de un sueño que había sostenido durante décadas, que sus hijas la amaban como ella las amaba a ellas. Se alejó de la ventana, en silencio, con el corazón hecho pedazos. Caminó de regreso a su pequeño apartamento, subió las escaleras despacio, y al cerrar la puerta detrás de ella, finalmente se permitió llorar. Lloró por todo, por los años de sacrificio, por las noches sin dormir, por el amor que había dado sin medida y que ahora se sentía como si hubiera sido en vano. Pasaron varios días antes de que Laura pudiera pensar con claridad. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero algo más comenzó a crecer en su interior. Claridad. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se miró a sí misma, no como madre, no como proveedora, sino simplemente como Laura, una mujer que había dado todo, pero que también merecía dignidad y respeto. Cuando Sofía volvió a llamarla, Laura respondió con voz tranquila: «Mamá, ¿ya pensaste en lo que te pedí?» «Sí, hija, lo pensé mucho». Hubo un silencio expectante. «He decidido que no puedo ayudarlos». «¿Qué?». La voz de Sofía se volvió aguda.
Pero mamá, somos tu familia. ¿Cómo puedes negarnos esto? Laura respiró profundo. La familia no se trata solo de dar, Sofía. También se trata de honestidad, de respeto, de amor verdadero. 5. Y el anuncio de tu apartamento. Sé que te vas al extranjero, y escuché tu conversación con Elena. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Mamá, no, hija. Déjame terminar. Durante toda mi vida he trabajado para ustedes. Les di todo lo que tenía, y más. Pero ahora entiendo que di tanto que olvidé enseñarles algo fundamental, el valor del sacrificio, la importancia de la gratitud, el significado del amor desinteresado. Está siendo injusta, protestó Sofía, pero su voz sonaba hueca. Quizás, pero también estoy siendo honesta. Les deseo lo mejor en sus vidas de verdad. Pero mis ahorros, el fruto de mi trabajo, se quedan conmigo. Los necesitaré para mi vejez, para mi dignidad. Laura colgó el teléfono. Sabía que probablemente no volvería a tener una relación cercana con sus hijas, al menos no por mucho tiempo. Y dolía. Dolía con una intensidad que apenas podía soportar. Pero también sintió algo más: paz. Una paz extraña y nueva. La paz de quien finalmente ha puesto límites. De quien ha elegido su propia dignidad. Los meses pasaron. Laura no recibió muchas llamadas de sus hijas. Sofía se mudó a Europa como estaba planeado. Elena continuó con su vida distante. Y Fría, los nietos, crecieron sin la presencia constante de su abuela. Pero Laura no estaba sola. Comenzó a reconectar con viejas amigas, a asistir a grupos comunitarios, a hacer voluntariado en el centro cultural del barrio. Descubrió que tenía historias que contar, sabiduría que compartir, amor que dar a quienes realmente lo valoraban. Un día, mientras tomaba café con una amiga en la plaza, su amiga le preguntó: ¿No extrañas a tus hijas? Laura miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente. Cada día, respondió con sinceridad, el amor de una madre no desaparece. Pero he aprendido que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto. He aprendido que también debo amarme a mí misma. Su amiga asintió con comprensión. Hiciste lo correcto. No sé si fue lo correcto, dijo Laura. Pero fue lo más honesto que pude hacer. Y eso, al final, es lo único que tenemos. Nuestra verdad, nuestra dignidad. Años después, cuando Laura tenía ya 65 años, recibió una carta. Era de Sofía. En ella, su hija le pedía perdón. Le contaba que la vida en el extranjero no había sido como esperaba, que había enfrentado dificultad y que, en medio de ellas, había comenzado a entender el verdadero significado del sacrificio. Le decía que entendía su decisión, que respetaba su dignidad y que esperaba algún día poder reconstruir su relación. Laura leyó la carta con lágrimas en los ojos. No respondió inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para sanar completamente, pero guardó la carta en un cajón especial, junto con las fotos de cuando sus hijas eran pequeñas, cuando todo era más simple, cuando el amor parecía suficiente para sostener el mundo, porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, Laura seguía siendo madre. Y el corazón de la madre, aunque herido, nunca deja de latir con esperanza. Esperanza de que algún día quizás el amor pueda sanar las heridas más profundas. Esperanza de que las lecciones aprendidas con dolor puedan transformarse en sabiduría. Esperanza de que la dignidad elegida pueda inspirar a otros a valorarse a sí mismos. Esta es la historia de Laura. Una mujer que aprendió que amar no significa desaparecer, que dar no significa perderse, y que a veces el acto más grande de amor es decir no, cuando todo tu corazón quiere decir. Porque al final, la verdadera familia no se construye solo con sangre, sino con respeto, con honestidad, con amor que honra la dignidad de cada persona. Y aunque el camino fue doloroso, Laura caminó por él, con la frente en alto, sabiendo que había elegido su propia verdad, su propia paz, su propia dignidad. Y eso, nadie podría quitárselo jamás.